Una de las frases bien famosas dentro del vocabulario cristiano es tener la mente de Cristo. En realidad yo pienso que aunque suena muy bien, no entendemos muchas veces este concepto y desafortunadamente los predicadores no sabemos explicar realmente lo que significa tener la mente de Cristo. Bueno, hoy les propongo que a la luz de las Escrituras y con la ayuda del Señor aprendamos juntos no solo lo que significa tener la mente de Cristo, sino además la importancia de tenerla. Vamos a ver la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, de acuerdo con lo que dice la Escritura, la persona que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, no solamente alcanza salvación y vida eterna al momento de su muerte, sino que es tal el cambio que causa la presencia de Dios en su vida, que hasta su mente se transforma en la mente de Jesucristo. Y eso le permite vivir una vida que glorifique a Dios. Esto es realmente extraordinario. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso, tener la mente de Cristo significa un cambio total en la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de vivir. Muy bien, entonces, al ser salvos, entendemos que nuestra mente cambia. Pero, ¿en qué consiste este cambio de mentalidad? Bueno, para averiguarlo, primero debemos entender nuestra mente, así como también cómo es la mente del Señor Jesús. En el cristiano comprometido hay un constante deseo de ser como Jesús, en todo. Sí, ya sé que a veces fracasamos, le fallamos al Señor y pecamos, pero de todas formas el deseo de hacer el bien, de acercarnos a su gracia, de querer ser como Jesús, ese deseo está ahí. Es más, hasta los inconversos tienen ese anhelo, y eso que no tienen idea de la falta de Dios en sus vidas. Y de hecho esa es la causa de sus temores, de sus aflicciones, así como de sus mentes perturbadas. Decía el teólogo San Agustín, decía así: nuestras almas fueron hechas para Dios, y no encuentran paz hasta que descansan en Él. Bueno, pero entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo? En el sentido original de la palabra, traducido a la Biblia en español, en Filipenses 2:5, dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este mismo sentir que hay en Cristo Jesús es tener la mente de Cristo. Este sentir en Cristo se refiere precisamente a su mente. Ahora, en nuestra cultura de hoy, estamos acostumbrados a que cada quien tiene su opinión de las cosas. Cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, cómo vivir. Eso está determinado por la voluntad de cada quien. Y cuidadito que le digas a alguien un consejo, pues lo más seguro es que te digan algo así como: yo vivo mi vida como yo quiero, no te entrometas. Esto que acabo de describir va totalmente en contra de las normas del reino de Dios, y desde luego que actuar así no es tener la mente de Cristo. Y ahora te voy a explicar por qué. Vamos a estar leyendo la porción bíblica en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice su santa palabra de esta manera: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora es interesante mirar cómo esta porción comienza con la frase por tanto. Bueno, por tanto significa considerando lo que anteriormente les acabo de decir, o dicho de otra forma, considerando el pensamiento previo, ahora les digo esto, por tanto. Así que en vista de esto, vamos a ir un poquito más atrás y en el mismo libro de Filipenses, pero ahora en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 27.
Filipenses 1:27, leamos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por eso la palabra dice por tanto. El apóstol Pablo aquí está diciendo, le estoy dando una información muy importante en base a lo que ya les dije anteriormente. Este verso 27 es muy importante. Pablo establece que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que estéis firmes en un mismo espíritu. Así que analicemos esta frase, que solamente os comportéis. La palabra comportarse en el original de esta carta en griego utiliza la palabra politeuma, de ahí surge la palabra político, y significa la conducta de un ciudadano de acuerdo con las leyes del estado en el que vive. Bajo este concepto, un ciudadano debe de vivir bajo las normas establecidas por las leyes del reino o nación donde él vive. En tu país, como ciudadano, tú debes de vivir y respetar las leyes de tu nación. Pero si viajas a otro reino, entonces estarás sujeto a las normas de esta nueva nación. En alguna ocasión me presentaron a un muchacho que se llamaba Jesús, y al conocerle más a fondo me di cuenta de que actuaba como un demonio, es decir, se portaba terrible, era tremendo. Ahora en confianza yo le llamé y le dije, mira Jesús, o cambias de vida o te cambias el nombre, porque las dos cosas no pueden ir juntas, no encajan. A los bebés se les enseñan las figuras geométricas y hasta hay un juguete diseñado especialmente para esto. Es una esfera plástica que tiene diferentes huecos en forma de triángulo, de círculo, de cuadrado, y el pequeño aprende que si quiere meter la figura circular en el hueco en forma triangular, no encaja. Cada figura debe de encajar en su correspondiente hueco. Así que el creyente de Jesucristo que no se comporta como corresponde a la dignidad del Evangelio de Jesucristo, pues está desencajado. Así que resumiendo, Pablo les dice a los filipenses, solamente que yo quiero que ustedes sepan esto, que tienen que comportarse según las leyes del reino de los cielos, del Evangelio de Cristo, que nuestra vida, nuestra identidad, nuestra ciudadanía celestial encaje con las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora déjame enfatizar en algo. Para Pablo, el Evangelio no es una historia aprendida de los hombres, no es una tradición. Para Pablo es muchísimo más que esto. Pablo está viviendo el Evangelio de Cristo no solo por la versión simplificada que algunos repetimos, Jesús vino a morir por tus pecados, Cristo te ama, la cruz está vacía. Eso está bien, pero hay muchísimo más que esto. Pablo está hablando de una relación mucho más grande, mucho más profunda, mucho más alta. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque Pablo tiene una gran autoridad de Jesucristo para hablarnos del Evangelio. ¿Sabes por qué? Por su experiencia directa con Jesucristo. Dice Pablo que el Evangelio que me fue revelado a mí, y de hecho si lees la palabra en Romanos capítulo 2, versículo 16, o Romanos 16, 25 dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, no es que haya otro Evangelio, él mismo lo dice en Gálatas 1, 6, 7, que no existe otro Evangelio. Si alguno viniera a predicarte otro Evangelio, no lo recibas. Lo que pasa es que Pablo tiene una experiencia como pocos y le fue revelado cómo funciona el reino de Dios. Y mira, dice la palabra en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y es que Pablo fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso, y el mismo Dios, en la persona de Jesucristo, le mostró cómo funciona el reino de Dios. Así que entonces Pablo habla a los filipenses de una manera más profunda, más reveladora, como ningún hombre de su época había tenido.
Es más, ni los mismos discípulos del Señor, en mi humilde opinión. Él sabe lo que dice porque Él lo vivió de parte de Cristo. Entonces, Pablo comienza a hablar palabras tan profundas como nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, o esta otra que dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso está en Efesios capítulo 2, verso 6. Eso es tremendo. O, por ejemplo, a nosotros nos ha sido revelado el misterio de Jesucristo. Todas estas son maravillas, maravillas que Pablo, por revelación de Dios, nos puede decir. Así que Pablo habla de una manera y con una profundidad que solamente alguien que tuvo la experiencia de estar con Jesús puede hacerlo. Pablo testifica que fue llevado al tercer cielo, es decir, al paraíso, y estuvo en la presencia de Dios, donde Dios mismo en la persona de Jesucristo le reveló todas las cosas que Pablo escribe en las cartas a las iglesias, Filipenses, Colosenses, Efesios. Todo esto es revelación de Cristo. Esto es emocionante, pero sigamos adelante. Filipenses capítulo 2, verso 1 inicia diciendo: por tanto, si alguna consolación en Cristo. La palabra en griego original para consolación es la palabra paraklesis. Paraklesis es uno de los títulos del Espíritu Santo, el Paracleto. Quiere decir, aquel que camina a mi lado y me sostiene. Es la escena del compañero de lucha que lleva a su compañero soldado herido, sosteniéndole, y esto significa consolación. No que Jesús venga y diga, ay, que te sobe, y diga, ay, qué pobrecito. No, consolación es el que viene a tu lado y te apoya. Así que la consolación de Cristo es un llamado a caminar al lado de Él, a estar dispuesto a pasar por todo lo que Él ha pasado, a ser como Él, convertirse de nuevo a su imagen y semejanza. Pero cuando Jesús te dice, camina a mi lado, también te está diciendo, camina a mi lado y sé como yo. Y déjame decirte una cosa, Él tiene la esencia de un siervo. Entonces ahora comenzaremos a entender la mente de Cristo, porque leímos en el capítulo 1, verso 27, que Jesús te dice que te comportes como es digno del Evangelio, lo cual por nosotros mismos es algo imposible. Pero luego te dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, Él te está diciendo, por tanto, yo te di un llamado y vas a tener el apoyo de aquel Jesús que está caminando al lado tuyo. Pero aún hay más. Dice la palabra en el versículo 2, si hay algún consuelo de amor. Y este consuelo de amor se traduce como un discurso para convencer, como si fuera un vendedor que te quiere ofrecer un producto. Ese es el mismo significado, nada más que Pablo usa esta palabra por revelación del Espíritu y nos pinta un cuadro que cuando tú caminas al lado del Señor, Él no solamente te acompaña, además te muestra su naturaleza de siervo para que lo imites y seas como Él, pero aún más, Pablo te dice que te habla un discurso de persuasión de amor. Él no para de hablarte porque está enamorado de ti y te dice te amo. Y nosotros, nuestra respuesta comúnmente es quejarnos y decir, pero Señor, qué fuerte es esta vida de cristiano, hombre, caminar a tu lado. Y Jesús vuelve y te dice, te amo, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso está en Isaías capítulo 41, verso 10. Y volvemos nosotros y le decimos, pero Señor, las pruebas, tengo temores, tengo dudas. Y Él te sigue diciendo, pero yo te amo, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te acobardes. Eso está en Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y te sigue diciendo lo mismo hasta que te convence, te persuade, te llena de fe. Este es el consuelo de amor que habla la palabra en Filipenses capítulo 2, verso 1. Es un discurso para convencerte, para manifestar su gran amor por ti. Y sabes que la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso está en 1 de Juan capítulo 4,
verso 18. Por cierto, el amor que Dios te da a través de Jesucristo es incondicional. Ese es el amor ágape. ¿Sabes lo que esto significa? Que es un amor que no te pone condiciones. Bueno, tal vez tú pienses que no te lo mereces. Y la verdad tienes razón, ni tú ni yo merecíamos el amor de Dios. Pero aún así Dios nos ama sin que hagamos nada por ese amor. Así es la mente de Cristo. Fíjate, Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego los versos 38 y el 39 de Romanos también, capítulo 8, nos responde: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puedes hacer para apartarte del amor de Dios. Muy bien, vamos a tomarnos un respiro y hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído. En primer lugar, estamos en Filipenses capítulo 2, verso 1. Comenzamos con la palabra por tanto, y con esto regresamos a la información previa en el capítulo 1, verso 27, donde dice que vivamos un evangelio digno de Jesucristo. Luego, la segunda palabra es si hay alguna consolación en Cristo, y dijimos que consolación significa caminar al lado del Señor y ser como Él. Y dijimos que Jesucristo, Él optó por ser un siervo, así que debemos de ser como Él, un siervo del Señor. Y en tercer lugar dice si hay algún consuelo de amor. Y dijimos que un consuelo de amor significa el discurso que nos convence, el discurso del Espíritu Santo de su gran amor por nosotros. Bueno, ahora continuemos con el verso y la frase que sigue es si alguna comunión del Espíritu. ¿Qué significa esto? A mí me encanta la palabra comunión. La palabra comunión, de acuerdo con las Escrituras, es una palabra que significa dos cosas: asociación, así como también significa contribución. Después de haberte explicado la mente de Cristo, ahora vas a entender que Él también quiere que tengas esa misma mentalidad, y por eso interviene con su ayuda divina. Por un lado, el Espíritu Santo te asocia con Jesús, quien es al mismo tiempo el que te está amando y te está convenciendo con sus dulces palabras de amor, con su discurso de amor. Pero esto no es todo. También el mismo Espíritu Santo está contribuyendo contigo con todo lo que necesitas para acercarte a Jesús, para creerle y caminar a su lado. Él te contribuye. Lo que te está contribuyendo es todo lo que te hace falta para tener la mente de Cristo y actuar de acuerdo con su voluntad. Si te hace falta fortaleza, Él te la da. Si te hace falta conocimiento, Él te dice, ahí tienes conocimiento. Si te hace falta fe, Él te la provee. El Espíritu Santo ha sido enviado para caminar también al lado nuestro, para suplirnos de toda necesidad. Así que esta palabra comunión significa una sociedad con Dios. Fíjate, en los negocios, cuando tienes un socio, pues él trabaja a tu lado. Entre los dos levantan una empresa, un negocio. Se distribuyen el trabajo. Uno dice, pues yo voy a vender. El socio dice, bueno, yo voy a arreglar el almacén o yo voy a distribuir. Y cada socio se divide el trabajo y se dividen las responsabilidades y así trabajan asociados. Esta es una hermosa sociedad que tenemos con el Señor, porque si bien podemos nosotros poner de nuestra parte para caminar en santidad, Él nos contribuye con todo lo que necesitamos. No nos hace falta nada, Él nos provee para que podamos nosotros andar en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en unión, en sociedad, en asociación con Cristo. Ahora, si te das cuenta en este caso, tu deseo de ser obediente y vivir la voluntad de Dios contribuye a levantar tu vida y tu relación con el Padre. Jesús no deja de hablarte de su amor, caminando con el ejemplo de ser un siervo a tu lado y el Espíritu Santo contribuyendo en tus debilidades. Bueno, en estas condiciones, ¿a que sí podemos seguir adelante caminando dignamente en el Evangelio de Jesucristo, como dice el verso 27? Así que, mi hermano, mi hermanita querida,
Si entendemos lo que es la mente de Cristo, déjate de pretextos, mi amado hermano. Déjate de pretextos, hermanita. La Escritura dice y manifiesta que no hay nada que te haga falta para que puedas caminar en el Evangelio de Cristo, siguiendo el ejemplo de Jesús, de ser un siervo o una sierva de Dios. Y si acaso tuvieras dudas, el Señor Jesús muestra su amor para contigo. Él dice que te ama con afecto entrañable. Aquí está en Filipenses capítulo 2, versículo 1. Y luego el verso dice, si alguna misericordia. Y sabes bien que la palabra misericordia significa que no recibimos la condenación que merecíamos. En vez de eso, Él nos trajo a su presencia. En vez de vivir apartados de Dios, Jesucristo nos llamó a andar a su lado. Yo no lo entiendo con mi mente humana. Solo teniendo la mente de Cristo podemos comprender este gran misterio. Ahora, en Filipenses capítulo 2, verso 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Ahora, ¿por qué Pablo escribe estas cosas? Completa mi gozo, sintiendo lo mismo, unánimes, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Porque Pablo, ¿sabes una cosa? Pablo sabe lo que le agrada al Padre. La unidad del cuerpo de Cristo, la armonía de los hijos de Dios. Este es el deseo del Señor. Esto completa su gozo. El Señor se regocija cuando el pueblo de Dios se une, cuando se invitan las rencillas, los pleitos, las contiendas. Fíjate, cuando yo era niño y aún de joven, mi casa era el centro de las reuniones de toda mi familia extendida. Los tíos, los primos, las tías, las primas, los amigos venían a la casa, nos reuníamos pues para la Navidad, de los cumpleaños, cualquier fiesta era motivo de reunión. Mis más gratos recuerdos era ver a mi papá contento y satisfecho de ver a todos en unidad y armonía en su casa. Su gozo era compartir generosamente la comida, la comunión y las alegrías. Se podía decir que su gozo era completo. Pues así exactamente es el gozo de nuestro Padre Celestial cuando su pueblo se une delante de Él, de su presencia. Y además también en el verso 2, Filipenses capítulo 2, dice, sintiendo lo mismo, es decir, el amor de Cristo nos une, teniendo un mismo amor, es decir, amando a todos sin acepción de personas. Inclusive Jesucristo amó a Judas, ¿sabes? Aunque le traicionó. En tercer lugar, unánimes. ¿Qué quiere decir? Unidos en el mismo espíritu. Y en cuarto lugar dice, sintiendo la misma cosa. Es decir, con la misma mente, con la mente de Cristo. Todas estas cosas no solamente completan el gozo del Padre, sino que además nos llevan a todos a entender y a llegar a las mismas conclusiones, las mismas opiniones. Es decir, la misma mentalidad. Colectivamente, como iglesia en Jesucristo, adquirimos la mente de Cristo. ¿Me entiendes? Esto, desde luego, es muy distinto a lo que nuestra cultura promueve. En esta sociedad se busca la ganancia fácil, el defender mis derechos y el menospreciar a otros. Esto es lo contrario a tener la mente de Cristo. Ahora, pasemos al verso 3 y 4. Y aquí se redondea la idea de actuar teniendo la mente de Cristo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, analizando los versos 3 y 4, entendamos varias cosas. Primero, dice, nada hagáis por vanagloria ni por contienda. Y la palabra vanagloria significa tener ventaja propia o una exaltación vacía. Y si te pones a pensar, esa es la naturaleza de Satanás. Por eso fue su caída, por su vanagloria. Luego, más adelante dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí el Señor nos pesa como en una balanza de justicia, ¿sabes? Que tiene dos platos,
Yo me acuerdo cuando era pequeño, habían unos mercados donde ponían unas pesas en un lado de la balanza y del otro lado ponían la fruta, ¿te recuerdas? Bueno, en un lado va a estar la persona de Jesucristo y nosotros estamos del otro lado de la balanza. Necesitamos tener el peso de Jesús. Fíjate qué interesante y qué imponente es esta ilustración. Con la ayuda del Señor, Él nos balancea. Ahora, en el verso 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra mismo sentir es tener la misma mentalidad. Eso es tener la mente de Cristo. Pasemos ahora a los versos del 6 al 8. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si hoy te encontraras con el apóstol Pablo, él te diría: este es el evangelio que yo recibí. Jesús es Dios y tiene la misma forma, la misma esencia del Padre, pero no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice la palabra que se despojó a sí mismo, tomando la esencia, tomando la forma no solamente de un ser humano, sino de un siervo. Si oíste bien, Jesús tiene la esencia de Dios, pero Él tomó también la esencia de un siervo, de un esclavo. Si estamos hablando de la mente de Cristo, y ahora Pablo te empieza a decir: el evangelio que yo recibí es el evangelio que Jesús me reveló. Él me reveló que Él, teniendo la misma esencia de Dios, Él tomó la esencia de un siervo, hecho semejante a los hombres. Y la palabra semejante a los hombres aquí es la palabra esquema. Así que forma quiere decir esencia y semejante a los hombres es esquema. Así que para que entendamos bien, les voy a dar un ejemplo de lo que es la esencia y de lo que es el esquema, que son las palabras usadas en el original en esta porción. Mira, un bebé recién nacido tiene la esencia de un ser humano y no importa cuántos años tenga, sigue teniendo la misma esencia. Sin embargo, conforme el bebé va creciendo, va cambiando su esquema de ser un infante a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano. El esquema es, digamos, la forma externa, el tamaño, la forma de nuestro cuerpo, mientras que la esencia no cambia. Es nuestra naturaleza la que nos forma, es el ADN de nuestra conformación celular. Ahora, aquí en Filipenses, el apóstol Pablo explica que nuestro Señor Jesucristo es verdadera y esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre. Es decir, que siendo Dios, teniendo la esencia divina, por voluntad propia, tomó también la esencia humana y vino a la tierra para andar entre nosotros, pero tomando el esquema de un ser humano, desde un bebé que nació de mujer, creció como cualquier niño normal, estuvo sujeto a las pasiones que está expuesto todo hombre, nada más eso sí, él nunca pecó. Luego se hizo hombre y en su esquema se sujetó tanto a la ley de Roma como a la ley judía como a la ley de Dios. Jesucristo, aún siendo Dios soberano, decide que su esencia sería la de un siervo, dispuesto a morir por nuestros pecados. Jesucristo cumple como Dios y cumple como hombre, tanto en esencia como en esquema, la perfecta voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es el verdadero evangelio que Pablo está predicando a los filipenses, así como a todos nosotros. Y todo este plan de salvación maravilloso estaba en la mente de Jesucristo desde antes de la creación de todas las cosas. Eso es la mente de Dios. Eso es tener la mente de Cristo. Déjame hacerte una ilustración. Cuando tú enciendes tu coche, el motor arranca, pero no avanza todavía porque no has puesto la velocidad. Está en el punto neutral, en la N. Si lo mueves a la D o a la R, entonces el coche ya se puede mover. Ahora, esto es un ejemplo como si Jesús en su ministerio terrenal hubiera puesto su divinidad
al venir a la tierra en punto neutral. No la perdió, sino que la puso neutral. Así que no es que Jesucristo perdió su divinidad al venir a la tierra, pero ciertamente la puso en pausa, la puso en punto neutral y no utilizó sus poderes divinos, pues estuvo sujeto al esquema del ser humano, con la esencia de un siervo, el cual sufrió por nuestros pecados en la cruz, estuvo sujeto a las leyes que el mismo Dios estableció para todos los hombres. Ahora hay algo que simplemente me emociona, y es que Jesucristo tampoco pierde su esencia humana después de la resurrección. Y de esto da evidencia la palabra. Fíjate cómo después de la resurrección el Señor Jesús regresa a sus discípulos y se presenta a ellos por 40 días. En el caso de Tomás, él no creía y dijo: yo necesito cerciorarme, tocar sus heridas, meter la mano en su costado. Y cuando Jesús se le presenta, Tomás toca las heridas, las marcas en manos y pies, y mete su mano en su costado y se cerciora de que Jesucristo seguía con las cicatrices de la batalla que ganó. El Señor comió con los discípulos, compartió con ellos como siempre acostumbraba, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Aún ahora en la gloria, cuando lleguemos a la eternidad, Jesús va a tener las marcas en sus manos y sus pies. Ahora, finalmente, en los versos del 9 al 11, su palabra dice así: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué tremenda esta palabra, el nombre sobre todo nombre. Sabes que los méritos de Jesucristo son únicos. Nadie ha sido como Él. Nadie lo será nunca más. Nadie ha hecho lo que Él ha hecho. Aún el mundo rebelde y violento reconoce de cierta forma, aunque sin someterse, pero reconoce las virtudes del Señor, Rey de reyes, Señor de señores, su autoridad, su poder, su verdad. Hoy más que nunca el cristiano comprometido debe de tener la mente de Cristo, si es que anhelamos glorificar al Señor y traer un avivamiento a nuestra iglesia y atraer a la gente que necesita salvación. Ahora, cuando tenemos la mente de Cristo, como declara la palabra, podremos hacer lo siguiente. Número 1, comportándonos como es digno del Evangelio. Ahí cumpliremos como ciudadanos del reino de Dios sus leyes y sus preceptos. Número 2, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones van a ser congruentes y van a encajar con la voluntad de Jesús, con la mente de Cristo. Número 3, caminaremos con el Señor siguiendo su ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El de ser siervos, porque Él escogió tener la esencia de un siervo. Número 4, recibiremos el discurso de amor. El Espíritu Santo, Jesucristo, nos va a persuadir y nos va a decir que nos ama hasta que nos lo creamos. Número 5, andaremos en la comunión con el Espíritu, es decir, en asociación con Jesucristo y recibiendo la contribución del Espíritu Santo en todo lo que nos falte. Número 6, completaremos el gozo de nuestro Padre Celestial al andar en unidad del cuerpo de Cristo, sintiendo todos la misma cosa. Y número 7, seremos justos con todos, sin vanagloria, no mirando por lo propio, teniendo a los demás como superiores. El mundo necesita cristianos que tengan la mente de Cristo, que tengan actitud de siervo, que sean sencillos y humildes de corazón, que le den gloria y honra a Jesucristo en todo. ¿Quieres tener la mente de Cristo? No hay nada que te impida tenerla hoy. Pide al Señor conmigo. Hazlo sinceramente. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque el tener la mente de Cristo abre nuestro entendimiento. Deseamos tener la mente de Cristo. Pensar como Él, sentir como Él, vivir como Él. Señor, tú nos pides caminar a tu lado. También nos pides ser siervos como tú eres siervo.
nos pides que caminemos como es digno del Evangelio. Y no podemos hacerlo por méritos propios. Pero qué bueno que tú, Espíritu Santo, como el Paracleto, aquel que viene a mi lado, me ayuda y me sostiene. Y además me da este discurso de amor que me convence y me persuade de que no me va a faltar nada, porque tú me proveerás toda mi necesidad, mi falta de fe, mi falta de convicción. Mi Señor, que seamos luz en las tinieblas, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Levanta, Señor, a tu ejército de salvación. Levántalo, Señor. Cuando salgamos de esta cuarentena, no sé si son 40 o más días, los días que sean, Señor, que salgamos fortalecidos, Dios, en el nombre de Jesús, y que lleguemos a, como dice tu palabra, al mundo y lo tornemos de cabeza por Jesucristo, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, con la gran comisión que nos envías a ser discípulos. Pon la mente de Cristo en nuestros corazones, es mi oración. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. La mente de Cristo en ti. No hay pretextos, no hay excusas. Su palabra lo dice. Dios te bendiga.